Hoy estudiaremos el campo eléctrico y para comenzar te voy a proponer dos experimentos que puedes realizar en tu casa. Para el primero necesitas agua con jabón y una superficie lisa, más un objeto que puedas electrizar. La idea es que en una superficie lisa tú hagas pompas de jabón y luego le acerques un cuerpo electrizado y veas qué es lo que ocurre. Pero lo interesante no viene acá, porque esto es muy similar a lo que ya hemos hecho en clase. Lo interesante ocurre cuando tú tienes que crear una pompa de jabón encerrada por otra pompa de jabón y repetir el experimento, como lo vamos a ver en este video. Y el desafío está en que trates de explicar por qué ocurre lo que vamos a observar ahora. ¿Por qué solo se siente atraída la de afuera y no la de adentro? Segundo experimento propuesto. Toma tu celular y envuélvelo en papel aluminio, bien sellado, que no quede ningún espacio. Y trata de pedirle a un familiar que te llame al número de tu celular. Primero tienes que describir lo que ocurre y después trata de explicar por qué ocurre el fenómeno. Vamos a observar ahora una bolita de plasma. Una bola de plasma es una bola cristalizada que en su interior tiene un gas ionizante. Y cuando uno le pasa una corriente eléctrica a esta esfera de plasma, podemos observar líneas de colores bastante bonitas, muy llamativas. Y lo interesante es que cuando uno le acerca una ampolleta de estas de ahorro de energía, puede observar que se prenden. Y lo interesante es que no están siendo conectadas a la electricidad, están desconectadas. Solamente vuelven a emitir luz al acercarla a esta bola de plasma. Fíjate en este fenómeno, mira lo que ocurre. A medida que tú te acercas, la intensidad es mayor y cuando te alejas es menor. Acá también tenemos un gas ionizante que podemos observar que a medida que se aleja se apaga y cuando se acerca se prende con mayor intensidad. Entonces, ¿por qué crees tú que es posible que ocurra esto? ¿Cómo podrías explicarlo? Ahora vamos a observar la acción de un cuerpo cargado. Este experimento lo hizo un estudiante del Liceo Manuel Barros Borgoño y también lo puedes tú replicar en tu casa si es que tienes de estas televisores antiguos. Lo interesante es que cuando uno prende la tele puede observar que ocurre algo alrededor de esta bolita de papel aluminio, como que se describen líneas. Acá se puede ver en cámara lenta. Y se puede ver cómo se empiezan a describir líneas radiales. Radiales es como que continúa la línea del radio. Y eso ocurre cuando se carga esta bolita. En el video pudimos observar que algo ocurría alrededor de un cuerpo cuando éste se cargaba. Entonces vamos a decir de ahora en adelante que un cuerpo cargado produce alteraciones eléctricas en el espacio que lo rodea. Y en vez de hablar de alteraciones eléctricas, vamos a usar el concepto de campo eléctrico. El concepto de campo es súper importante y lo introdujo Michael Faraday en el siglo XIX. La historia de Michael Faraday es bastante interesante porque él no tenía habilidades matemáticas, pero era un científico experimental extraordinario y trató de explicar la física de manera bastante sencilla y definió el concepto de campo eléctrico. En física, el concepto de campo señala una región del espacio en el que a cada punto de él se le puede asociar una magnitud física, la cual puede ser vectorial o escalar. Esto quiere decir en palabras sencillas que cuando hablamos de campo, ya sea eléctrico o gravitatorio, que es otro campo que también conocemos, estamos simplemente hablando de una región del espacio que si ponemos alguna partícula, algo le va a suceder.
Como por ejemplo, cerremos los ojos e imaginemos que estamos en el espacio y ponemos un objeto con masa. Sabemos que si ese objeto con masa se empieza a mover sin que nosotros le hayamos dado un empujón, solamente se empieza a mover solo, empezaríamos a inferir que existe un cuerpo con mucha masa cerquita de él y por eso el objeto con una masa pequeña se empezó a mover. Y esta es una forma, un método que usan los científicos para encontrar agujeros negros, que tienen demasiada masa en su interior, deforman mucho el espacio-tiempo y alteran las cosas que están a su alrededor. O sea, los agujeros negros se encuentran debido al campo gravitatorio. Pero ahora, cuando hablemos nosotros de campo eléctrico, en vez de poner un objeto con masa, tendríamos que poner un objeto con carga. Y si este objeto con carga se ve afectado cuando lo ponemos en una región del espacio, vamos a decir que se debe a la interacción de un campo eléctrico. Lo que te decía delante, acá tenemos lo que es parecido a un campo gravitatorio, donde un objeto con mucha masa o energía deforma el espacio-tiempo e interactúa con otros cuerpos con masa mucho menor que se ven afectados por esta distorsión del campo. Entonces, obviamente acá, entre más cerquita estemos del cuerpo que genera esta deformación, más intenso es el campo gravitatorio. Y ocurre exactamente lo mismo con cuerpos cargados, solamente que ahora, en vez de hablar de deformación debido a cuerpos con masa o energía, vamos a hablar de alteraciones debido a cuerpos cargados. Entonces, una partícula Q, recuerda que Q es como llamamos a las cargas, una partícula Q llamada carga generadora produce un campo eléctrico a su alrededor. Deforma de alguna manera el espacio que la rodea y podemos detectar una interacción eléctrica si ponemos otra partícula cargada. ¿Cómo se puede detectar un campo eléctrico? Si colocamos una pequeña carga de prueba positiva, ojo con esto, cargas de prueba son muy pequeñitas y de valor positivo, en un punto determinado, el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica ejercida sobre la carga. En palabras sencillas, si uno coloca una carga de prueba que va a ser positiva en una región del espacio, si ésta se mueve, se debe a que se le está ejerciendo una fuerza, porque las fuerzas son las que cambian el estado de movimiento de los cuerpos. Entonces, si yo pongo una partícula cargada en el espacio, que está inicialmente a velocidad cero, y esta reacciona moviéndose, o sea, hubo un cambio de velocidad, aceleró, por tanto, se ve afectada por una fuerza, significa que en esa región del espacio existe un campo eléctrico. Si yo pusiera ahora una carga y no le pasara nada, es porque en esa región del espacio no hay ningún campo eléctrico. En palabras sencillas vamos a decir que el campo eléctrico, que lo vamos a representar con la letra E y una flechita arriba porque es vectorial, va a ser la fuerza eléctrica que se ejerce sobre una carga puntual, que puede ser una carga de prueba positiva o una carga de prueba negativa. Pero esta carga que estamos viendo acá es la carga que se ve afectada por el campo eléctrico. Así como cuando nosotros decimos que el campo gravitatorio va a ser la fuerza de gravedad que afecte a una masa. Si tú ahora estuvieras encerrado en una caja, en un ascensor, por ejemplo, y tienes un lápiz en tus manos y lo sueltas, si el lápiz va hacia abajo, tú tenderías a decir que alrededor tuyo hay un campo gravitatorio y pensarías que estás en el planeta Tierra y no orbitando en el espacio. Ocurre algo similar a las cargas. Si las cargas se mueven es porque en ese punto existe, si se mueven aceleradamente, es porque en ese punto existe un campo eléctrico. Lo interesante ahora es la unidad de medida. Fíjate que si el campo eléctrico es la fuerza que hay sobre una carga, entonces la unidad de medida va a ser el newton dividido por Coulomb. Y si el campo eléctrico entonces me dicen que es menos 5
newton partido por coulomb en el eje Y, la información que te están dando es la siguiente. Que el campo eléctrico apunta en el eje Y pero hacia abajo. Ahí te están dando la dirección, que es el eje Y. Esta es la dirección. El sentido, que es la punta de la flecha. Y la magnitud la interpretamos de esta forma. Sobre una carga de prueba de 1 coulomb, como la unidad de medida está en fracción, también vamos a pasar a fracción el número. Entonces decimos lo siguiente. Sobre una carga de prueba equivalente a 1 coulomb se están ejerciendo 5 newton de fuerza. Entonces, si ponemos una carga de prueba alrededor de una carga que está generando un campo eléctrico, vemos que esta carga de prueba se va a sentir afectada. Y cuando se siente afectada hablamos de un campo eléctrico. Y esta interacción es en 3 dimensiones. Acá en el video te lo muestra en 2 dimensiones, pero en realidad ocurre en el espacio. O sea, acá también deberían haber flechas que salen y que entran de tu pantalla. Y este campo eléctrico obviamente va a depender de si la carga que lo genera es positiva o negativa. Mira acá que se observa en 3 dimensiones. Y acá tenemos la interacción de cargas positivas y negativas. Fíjate cómo se ve el campo eléctrico en 3 dimensiones. Recuerda que el campo eléctrico es vectorial porque te está diciendo hacia dónde se movería o se vería afectada una carga de prueba positiva. Y eso es lo otro importante. Estas líneas o estas flechitas que son los vectores campo eléctrico tienen su dirección y sentido debido a cómo se vería afectada una carga de prueba positiva. Para comprender la dirección y el sentido del campo eléctrico, primero tenemos que considerar que el campo eléctrico lo va a generar una carga eléctrica. Vamos a decir que esta carga va a ser positiva y va a afectar a una carga de prueba que por definición las cargas de prueba siempre van a ser positivas. Entonces, para saber hacia dónde apunta el vector campo eléctrico, yo me tengo que preguntar lo siguiente. ¿Cómo percibe la fuerza eléctrica esta carga de prueba? Sabemos que dos cargas que tienen igual signo se repelen. Entonces, claramente esta fuerza se va a sentir repelida a la carga que está generando el campo. Entonces, vamos a decir que la dirección y el sentido del campo eléctrico es exactamente la misma que estamos viendo acá. Es como se vería afectada una carga de prueba positiva. De esa forma vamos a tener que de una carga positiva las líneas de campo eléctrico o el vector campo eléctrico siempre va a ser radial y saliendo, a diferencia de una carga de prueba negativa, que tendríamos que el campo eléctrico entraría a él, porque siempre la dirección y el sentido está dada por cómo afectaría a una carga de prueba positiva. ¿Es necesaria una carga de prueba para detectar un campo eléctrico? Sí es necesaria una carga de prueba para detectar un campo eléctrico, porque gracias a la interacción que tenga esta carga de prueba podemos saber si existe o no un campo eléctrico en ese punto. ¿Es necesaria una carga de prueba para que exista un campo eléctrico en un punto determinado? Claramente no. Un campo eléctrico puede existir en cualquier región del espacio, pero para que nosotros lo podamos detectar necesitamos poner una carga de prueba y ver si ésta interactúa. Si no hay interacción podemos asegurar de que no existe un campo eléctrico, pero si no tenemos una carga de prueba para hacer el experimento no podemos asegurar la existencia o no de un campo eléctrico. En la siguiente figura se representan los vectores de fuerza eléctrica y campo eléctrico. De acuerdo a esta representación, indique los signos de la carga Q que genera el campo eléctrico y el de la carga Q pequeña que se ve afectada por el campo eléctrico. La carga Q pequeña o la carga que se ve afectada por el campo, este es Q, se encuentra a la izquierda del Q que genera el campo eléctrico. O sea, lo vamos a dibujar más grande. Lo vamos a dibujar más grande porque es el que genera el campo eléctrico. Este es Q, el que genera el campo eléctrico. Entonces, en el primer caso tenemos lo siguiente. Nos dice,
El campo eléctrico es una flecha que apunta hacia la derecha. Y la fuerza eléctrica también es una flecha que apunta hacia la derecha. Sí, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico tienen igual dirección y sentido, significa que estamos evaluando la interacción con respecto a una carga positiva. Porque las cargas positivas definen las líneas de campo eléctrico y las definen dependiendo de la atracción o repulsión que hay entre cargas. Y si la carga de prueba es positiva, tenemos que decir que la carga que genera el campo es negativa. Otra forma de identificarlo es que el campo eléctrico siempre entra hacia las cargas negativas y sale de las positivas. Entonces, eso también coincide. Acá tenemos claramente un campo eléctrico que entra a la carga de prueba. El campo eléctrico apunta hacia la derecha, hacia acá, este es el campo eléctrico, pero la fuerza eléctrica es contraria. La fuerza eléctrica sale. Fuerza eléctrica. Entonces, nuevamente sabemos que si el campo eléctrico va hacia la carga de prueba, significa que esta carga es negativa, porque siempre los campos eléctricos entran a las cargas que lo generan. Y si la fuerza eléctrica va hacia la izquierda, significa que esta carga, Q, que está en rojito, se siente repelido por la carga que genera el campo. Por tanto, también tenemos que decir que es negativa. Y esto es súper interesante. Otra forma de saber que estamos haciendo bien las observaciones es que siempre las cargas negativas van a moverse en contra de el campo eléctrico. Negativo y negativo. Luego, nos dicen que el campo eléctrico va hacia la izquierda, campo eléctrico, y la fuerza va hacia la derecha, fuerza eléctrica. Ahora, si el campo eléctrico sale de la carga que genera el campo, significa que estamos hablando de una carga que es positiva. Y si la fuerza eléctrica apunta hacia la carga, significa que la carga pequeña Q se siente atraída por la carga grande Q azulita. Entonces deberían tener cargas contrarias, debería ser negativa. Y eso está en coherencia con el análisis anterior. Siempre que el campo eléctrico y la fuerza eléctrica sean de sentidos contrarios, significa que estamos evaluando lo que le ocurre a una carga negativa. Finalmente, si el campo eléctrico apunta hacia la izquierda y la fuerza eléctrica también apunta hacia la izquierda, significa que si el campo eléctrico sale, la carga que lo genera es positiva. Y si la fuerza hace que el cuerpo se vaya hacia la izquierda, significa que se repele. Por tanto, la carga que siente el campo eléctrico también es positiva. Y eso va en concordancia o en coherencia con el hecho de que el campo eléctrico y la fuerza eléctrica tienen igual dirección y sentido. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de la intensidad del campo eléctrico E con respecto a la distancia R. Obsérvalo y responde a las siguientes preguntas. La relación entre campo eléctrico y distancia es. Veamos el gráfico. Aquí podemos ver que a medida que el campo eléctrico disminuye, implica que la distancia se está haciendo mayor. Por tanto, el campo eléctrico, en cuanto a su tamaño, a su módulo, es inversamente proporcional a la distancia. Y como es una curva, es muy probable que sea inversamente proporcional a la distancia. ¿Qué sucede con la intensidad del campo a medida que la distancia es más pequeña? A medida que la distancia es más pequeña, el campo eléctrico se vuelve más intenso. ¿Qué valor tiene la intensidad del campo eléctrico si la distancia es igual a 0? ¿Tiene sentido dicho valor? Fíjate que esta curva nunca toca o no intersecta con el eje de la vertical, con el eje Y que representa el campo eléctrico. Por tanto, se forma una asíntota que se llama en matemática
Y no tiene sentido hablar de un radio cero, porque eso significa que tenemos una partícula que no está ubicada en el espacio. Por eso no tiene sentido hablar de que los cuerpos tengan radio cero. ¿Qué ocurre con la magnitud de la intensidad del campo cuando la distancia aumenta de forma significativa? Entre más lejos estés de un cuerpo, el campo eléctrico disminuye notablemente. No se vuelve cero, solamente se vuelve muy pequeño, infinitesimalmente pequeño. Campo eléctrico de una partícula puntual. Delante vimos que el campo eléctrico era la fuerza que afectaba a una carga, la fuerza eléctrica que afecta a una carga. Por tanto, ahora si reemplazamos, sabemos que la fuerza es la constante eléctrica por las dos cargas que están interactuando eléctricamente partido por la distancia al cuadrado. Y eso está dividido por la carga que se ve afectada por esta fuerza. Y Erretongo habla de la dirección y sentido de la interacción entre las fuerzas. Pero ahora vamos a notar que la carga que se ve afectada por la fuerza se anulan. Eso quiere decir que el campo eléctrico solo depende de las siguientes variables: la constante eléctrica, el valor de la carga que genera el campo eléctrico, la distancia a la que nos ubiquemos de esta carga que genera el campo eléctrico, y como es vectorial, tiene una dirección y sentido, que sabemos que esa dirección y sentido va a estar definida por una carga de prueba positiva. Y si la carga que se ve afectada es negativa, se va a ir en contra del campo eléctrico. Ahora te voy a mostrar un video que trata el concepto de campo, pero como lo estamos comparando en todo momento con el campo de gravedad, quiero que veas cómo entrenan los astronautas para soportar intensidades de campo gravitatorio mucho mayor al que nosotros soportamos en nuestro planeta Tierra. ¿Por qué? Porque en algún momento tenemos que abandonar nuestro planeta y tenemos que investigar cómo son otros cuerpos celestes, y vamos a estar interactuando con gravedades que son superiores a los 10 metros partido por segundo al cuadrado o inferiores. Observemos el video. Fíjate en los rostros que aparecen acá. Vamos a observar que el cuerpo humano interactúa con este campo gravitatorio. Legs tight, deep breath. El astronauta y en la parte superior izquierda, You're on top, breathe. el valor de la 1, 2, breathe. Drop the shoulders, breathe. 1, 2, breathe. Squeeze your legs, squeeze your butt. Hey, squeeze, keep squeezing, keep squeezing, keep squeezing. de gravedad. Mira cómo esto afecta al cuerpo. Are you there? How you doing? Son pruebas de una How you doing? resistencia física No, muy eh. altas. Algunos tienen You convulsiones. know what happened? No, I don't. Huh? No. Go ahead and pull back on that stick. Let her go. Let it out. Let it go. Nap time. Relax those abs. Drop the shoulders. Relax your legs. Deep breath out. There we go. There we go. Oh yeah. Here we go. Se siente atraído hacia el centro de este objeto que simula la gravedad, y tus órganos Find that. también se van hacia abajo. Whoa. Y eso hace que Legs, la respiración sea breath, mucho más pull back. compleja. Entonces, puedes llegar a On top, interactuar breathe. con un campo 1, gravitatorio 2, mayor. 3. Breathe. Legs, butt. Squeeze the butt. Squeeze the legs in. Breathe. Breathe. 1, 2. Hold the breaths for 3 seconds. Breathe. 1, 2, 3. Breathe. Una carga eléctrica puntual positiva igual a 4,5 microcoulomb se encuentra en el aire. Considere un punto P situado a una distancia de 30 centímetros de esta carga Q. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico creado por Q en el punto P? Entonces, tenemos que el campo eléctrico, y solamente vamos a hablar de su módulo, va a ser igual a la constante gravitatoria por el valor de la carga que genera el campo y la distancia que nos encontramos al cuadrado. Como está en el aire, la constante es prácticamente la misma que la que tenemos en el vacío, así que vamos a usar la 9 por 10 a la 9 newton metros al cuadrado partido por coulomb al cuadrado
multiplicado por el valor de la carga, que es 4,5 micro. Recuerda que micro es por 10 a la menos 6 coulomb. Y esto está dividido por la distancia. La distancia tiene que estar en metros. Si son 30 centímetros serían 0,3 metros. Y esto tiene que estar elevado al cuadrado. Si el valor de Q se duplicara, ¿cuántas veces mayor se volvería la intensidad del campo en P? Dado que depende de la carga Q, si la carga se duplica, el campo también se duplica. Entonces, ¿cuál será el nuevo valor del campo de P? Sería 2 veces el valor que obtuvimos delante. Es decir, 900.000. Considere que el punto P se encuentra en el agua. Considere la constante dieléctrica de este material igual a 80. Luego, el valor del campo eléctrico en P sería mayor o menor que en el aire. ¿Cuántas veces? ¿Qué valor tendríamos? Como solamente estamos afectando la constante eléctrica y esa tendríamos que dividirla por 80, obtendríamos este mismo valor que obtuvimos al comienzo, pero dividido en 80. Entonces es menor y 80 veces menor, porque el agua inhibe las interacciones eléctricas. Lo mismo ocurre acá. Para calcular la intensidad del campo eléctrico a 50 centímetros de una carga puntual positiva, basta con reemplazar los datos en la ecuación y obtenerlo. Ahora quiero que realices tú el de abajo. Calcula la intensidad del campo eléctrico a 50 centímetros de una carga puntual, pero ahora es negativa. El valor es de 3,6 por 10 a la 14 newton por coulomb. O sea, sobre una carga de 1 coulomb se está viendo afectada una fuerza eléctrica de 3,6 por 10 a la 14. Entonces, para explicar el video que vimos en un comienzo, lo que tendríamos que decir es lo siguiente. Sobre esta bola de plasma hay cuerpos cargados porque está pasando corriente eléctrica. Y eso altera el espacio que la rodea, generando un campo eléctrico. Y el campo eléctrico se puede detectar gracias a una carga que se mueve debido a este campo eléctrico. Y como en estas ampolletitas, en su interior hay gas ionizante, y el gas ionizante es gas con carga eléctrica, cuando se pone estos iones en un espacio donde hay un campo eléctrico, se van a sentir influidos por este campo eléctrico a través de una fuerza eléctrica y se van a mover. Y cada vez que yo tengo una carga eléctrica en movimiento, eso es corriente eléctrica. Cuando nosotros enchufamos un aparato a la corriente, lo que hacemos es que los electrones se muevan. Y como acá, al acercar los cuerpos, vemos que se prende, en realidad lo que está pasando es que se están moviendo. Y como se mueven, emiten luz, y eso es lo que nosotros llamamos movimiento de cargas, debido a un campo eléctrico. Y lo interesante acá es que podíamos también observar cómo la interacción de este campo eléctrico era mucho mayor si estábamos más cerquita de la fuente que genera el campo eléctrico. Y si nos alejamos de esta bola de plasma, vamos a observar que la intensidad de la luz que emiten esta ampolleta es menor, porque entre más lejos estés, menos intenso es el campo eléctrico, y entre más cerca estés, más intenso es el campo eléctrico. Lo que se observa súper bien con esta ampolletita pequeña que viene a continuación. Acá, muy intenso, poco intenso. Michael Faraday, como te decía en un comienzo, era un físico experimental brillante, pero tenía un poquito de problemas con las matemáticas. Entonces, en vez de hablar de cómo es el campo eléctrico desde una manera vectorial, que en realidad complica mucho las cosas, él simplemente imaginó cómo iba a ser toda esta interacción entre las cargas y trazó una línea de movimiento para una carga de prueba puntual positiva. Y esa interacción se conoce hoy en día como líneas de campo eléctrico. Sabemos que
si el cuerpo tiene una carga positiva, vamos a hablar y como sobre este cuerpo de carga positiva sabemos que una carga de prueba que también es positiva se sentiría repelido, o sea, se alejaría radialmente de esta carga de prueba, de esta carga que genera el campo. Vamos a decir que en vez de ahora de tener flechitas o vectores, vamos a hablar de líneas de campo eléctrico, que sería la trayectoria por la cual se movería una carga de prueba positiva. Y si tuviéramos que dibujar el campo eléctrico sobre estas líneas de campo, siempre tendríamos que hacerlo vectorial. Entonces, fíjate acá, vamos a ver interacciones de líneas de campo eléctrico. La forma en que se mueve este objeto que está cargado describe las líneas del campo eléctrico. Y lo interesante es que hay lugares en donde estas líneas están más juntas. Entonces, si están más juntas, lo vamos a interpretar como un campo eléctrico más intenso. Y por otro lado, también observamos que hay espacio en donde no hay ninguna línea de campo eléctrico. Y eso quiere decir que ahí el campo eléctrico es cero, porque se anulan entre ellos. Y lo que decíamos delante, el campo eléctrico, como es vector, siempre va a ser una flecha tangente a estas líneas de campo eléctrico. Y acá podemos ver cómo es el campo eléctrico de entre dos cargas, una que es positiva y otra que es negativa. Y cómo podemos visualizar estas líneas de campo. Algunas van a ser cerradas, empiezan en una y terminan en otra. Y otras se van hacia el infinito. Y recuerda que aunque acá lo estamos viendo en 2 dimensiones, esto ocurre tridimensionalmente. Y si las dos cargas son del mismo signo, hay un punto en donde se repelen estas líneas y ahí la intensidad es cero. Entonces acá tenemos la línea de campo eléctrico de 2 cuerpos con igual carga y de 2 cuerpos con distinta carga. Las regiones, entre mayor sea la intensidad de líneas, significa que el campo eléctrico es más intenso. Y entre menos denso sea la cantidad de líneas, es menos intenso. Por eso a mayor distancia debería disminuir la cantidad de líneas, porque sabemos que el campo eléctrico disminuye con la distancia. Acá vamos a ver muchos experimentos que te describen estas líneas de campo eléctrico, que puedes también tú replicar en casa. Si tienes, fíjate acá. Esto es súper interesante porque se ve cómo se comportaría radialmente hacia afuera. Y este es muy interesante porque solo se ve afectado el que está en el exterior y no en el interior. Y eso lo vamos a estudiar en un ratito más. Tiene que ver con los experimentos que te propuse en un comienzo. Acá también podemos ver un punto de carga eléctrica y una lámina. En las láminas se ven como líneas paralelas entre sí, de líneas de campo eléctrico. Y en el punto se ven líneas radiales. Radial significa que sale del radio. Si tengo una carga de prueba, por ejemplo acá, una carga de prueba positiva, ¿cómo se ve afectada por estas líneas de campo? Como es una carga de prueba positiva, seguiría la trayectoria del campo eléctrico. Y si fuera negativa, se movería en sentido contrario a las líneas de campo eléctrico. Lo mismo ocurre acá. Si la carga es negativa, se mueve en sentido contrario, porque se siente atraído, pero las líneas de campo eléctrico salen radialmente. ¿Qué le pasaría entonces a una carga de prueba que se encuentra en esta zona? Recorrería la misma trayectoria que describe la línea de campo. ¿Qué ocurriría con una carga de prueba positiva en este punto? Se quedaría inmóvil porque en ese punto no existe campo eléctrico. ¿Y si ahora en vez de poner una carga positiva ponemos una carga negativa? Si la ponemos justo en el medio, justo en ese punto, también observaríamos que no se mueve. Jaula de Faraday. La jaula de Faraday hace referencia al campo eléctrico en el interior de cuerpos conductores. Y en el interior se anulan. Por ejemplo, acá tenemos una fuente de muy alto voltaje que matarían a cualquiera.
Pero hay un guante hecho o una armadura hecha de un material conductor y podemos ver que este tipo puede tocar el rayo y no le pasa nada, porque en realidad en el interior de un recipiente metálico el campo eléctrico se anula. Y si el campo eléctrico se anula, entonces no deberían haber fuerzas eléctricas afectando a cuerpos cargados. Y no te daría la corriente, por decirlo de alguna forma, porque no se moverían tus cuerpos cargados producto a una fuerza eléctrica externa, porque el campo eléctrico se anula. Acá vemos lo mismo. Tenemos un cuerpo que encierra una superficie y no hay ninguna interacción en el centro, porque ahí el campo eléctrico se anula. Lo mismo acá. Cuando vemos que ponen materiales que pueden adquirir carga eléctrica, vemos que no ocurre nada. ¿Por qué? Porque al interior de la lata el campo eléctrico se anula. ¿Por qué ocurre esto? Imaginemos un cuerpo cualquiera, uno redondito, que este cuerpo es un cuerpo cargado. Por tanto, tiene carga eléctrica y como es conductor, se distribuyen uniformemente en todo el espacio. Pero se suele ir hacia el exterior. ¿Por qué? Porque recuerda que las cargas de igual signo se repelen entre sí, entonces tratan de estar lo más distanciadas las unas de las otras. Entonces quedan en la superficie distribuidas de forma muy equitativa. ¿Y por qué en la superficie y no en el centro? Porque en la superficie les da la posibilidad de estar lo más alejadas las unas de las otras. Entonces, si ahora analizamos en un punto, por ejemplo en el centro, que es más sencillo, vemos que el campo eléctrico que genera esta carga apunta hacia abajo, pero el campo eléctrico que genera esta otra carga apunta hacia arriba. Y como tienen igual intensidad, estas flechas se anulan entre sí. La suma da 0. Entonces, volviendo a los experimentos iniciales. Cuando teníamos la pompa de jabón, que estaba al interior de la otra, no se sentía atraída o repelida por el globito, porque en realidad al interior de la pompa de jabón no tenemos campo eléctrico, y si no hay un campo eléctrico tampoco hay fuerzas eléctricas que puedan atraer o repeler a los cuerpos. Debido a lo que vimos delante, de que al interior de un cuerpo conductor el campo eléctrico, como es vectorial, se anula entre sí, porque las cargas se distribuyen equitativamente. Esta es una de las razones también por la cual dentro de los ascensores, por ejemplo, se pierde la señal del celular. Y explica el experimento número 2 que te propuse. Es probable que tú hayas envuelto tu celular, prendido, idealmente, no te lo dije, pero tenía que estar prendido, en papel aluminio sin dejar ningún espacio abierto, aunque si lo dejabas también podría funcionar, y llamabas a tu celular, no debería haber recibido ningún llamado. ¿Por qué? Porque para que le llegue la señal estamos hablando de ondas electromagnéticas. Y las ondas electromagnéticas necesitan de campos eléctricos y magnéticos variables, pero al interior de un cuerpo conductor este se anula.